Buenas tardes ya. Vamos a dar inicio a la segunda mesa de este coloquio sobre esta obra tan emocionante de Sor Juana. Parece que estamos los mismos, pero esperemos que... no, aquí hay alguien más. Bienvenido. No, ya estaba. ¿Verdad? Sí, ya estabas desde... Soy bienvenido de todos modos. Siempre bienvenido. Gracias. Bueno, entonces vamos a dar inicio a esta mesa que se llama... aspectos del teatro y la música. Aspectos del teatro y la música. Debí haberme aprendido de memoria, perdón. Entonces, voy a ceder la palabra a mis compañeros de trabajo, y hasta también nuestro profesor de música, Elías, que nos ha dado un curso también bastante didáctico y nutritivo y todo, sí, pero nos ha dejado con más dudas de las que teníamos, ¿no? Entonces por eso le vamos a pedir que regrese. Entonces le voy a ceder la palabra primero a Aarón, y cualquier cosa me dicen. Muy buenos días, profesores, compañeros. Mucho gusto, mi nombre es Aarón Ida Morelos. Soy estudiante de la carrera de Literatura Dramática y Teatro. Ya terminé mis materias, estoy a punto de ser egresado. Y pues el tema que presento el día de hoy es actuar el Fa en el encomiástico poema a la excelentísima condesa de Galver de Sor Juana Inés de la Cruz. Este escrito es un breve resumen del recorrido que he emprendido en mi formación como actor dentro del Colegio de Literatura Dramática y Teatro y el PAPIME, así como las herramientas que he adquirido para la interpretación de textos y obras en verso. Donde comenzaron mis estudios sobre verso fue en la cátedra extraordinaria Juan Ruiz de Alarcón y en la clase de teatro y prosa, ambos impartidos por el profesor José Luis Ibáñez, del año 2019 al 2020, en los cuales estaba formado por un grupo de integrantes, de estudiantes y profesores que nos unía el interés de analizar versos, interpretar versos, estudiar a Juan Ruiz de Alarcón y principalmente ser dirigidos por el profesor Ibáñez, donde su gigante trayectoria, disciplina y amor al teatro que nos transmitía, gracias a su profundo conocimiento de cómo dirigir a los actores línea por línea, palabra por palabra, nos permitió observar y escuchar las instrucciones claras de cuál era el camino a seguir para poder actuar una obra de teatro clásico. Ahí el análisis era profundo en cada palabra. Nos remontábamos a la etimología, la historia, también a los sentimientos que nos podía dar una sola línea o una sola palabra. Tratábamos de comprender el significado en el contexto donde se encontraba escrita la obra, así como en el contexto actual que nos daba la palabra y su sonido. A través del movimiento pausado fijábamos un lugar, un objeto, persona o tema, y así íbamos ubicándonos espacialmente para dividir los temas e intenciones que tenían los versos o escenas. Al término de las sesiones con el profesor Ibáñez, mis estudios sobre el verso fueron retomados dentro del PAPIME, coordinado por el profesor Horacio Almada, con el cual colaboré un año dentro de la materia del laboratorio teatral, también en el área de actuación, en la obra musical Dame un tenor, donde pudimos tener su dirección vocal para el montaje de canciones, ejercicios corporales, acondicionamiento físico, estudios y prácticas sobre comedia musical. Esta materia me motivó a seguir preparándome bajo su dirección gracias a su conocimiento sobre música, que me han permitido aprender sobre ritmo,
melodías, afinación, vocalización, teoría y montaje musical. Con estas dos materias previas, tanto con el profesor Ibáñez como el profesor Almada, fue que comenzó mi trayecto sobre el papime, donde pude poner en práctica las instrucciones de ambos profesores y aprender nuevos lineamientos para así lograr la interpretación de mi personaje, la nota Fa, dentro del encomiástico poema. Este proyecto papime ha sido formado por alumnos que también estuvieron dentro de dichas clases del profesor Ibáñez y del profesor Almada, así como parte de profesores del colegio que ya habían sido dirigidos en montajes profesionales por ellos, como es el caso de la profesora Margarita González y la profesora Rosa María Gómez. El hecho de que también fueran intérpretes en la puesta en escena permitió que este proyecto estuviera formado e interpretado por actrices con una gran trayectoria, que para los demás actores fuera un gran acierto, ya que nos permitió aprender desde el ejemplo de cómo fue construido un personaje, cómo se oía y movían los versos, cómo actuaban y el calentamiento y acondicionamiento físico para poder estar en escena. El proceso del papime estuvo conformado por varias clases donde pudimos analizar y ver las posibilidades interpretativas que tiene la obra, así como comprender desde qué áreas están siendo tratados los temas que presenta el texto de Sor Juana. Materias como teoría musical, comedia musical, historia sobre el contexto, vida, trayectoria y conocimientos musicales de Sor Juana, acondicionamiento físico, producción teatral, que desde mi personaje de Fa logré tener el conocimiento teórico para el análisis de la obra y la autora. También tuvimos sesiones sobre el proceso de titulación y las modalidades para hacerlo, que para mi caso personal me guió para la construcción de mi informe académico para titulación sobre el encomiástico. El proceso de ensayos comenzó de manera virtual, con sesiones que se realizaban los días martes y los días viernes, donde se realizaron las primeras lecturas y análisis de los versos, que al inicio con dificultad tratábamos de escuchar y tratar de comprender todos los secretos musicales, políticos e interpretativos que la gran autora encerraba en ellos, donde poco a poco el oído se fue destapando y a través de las lecturas y análisis con las clases fuimos encontrando sus significados, ritmos, imágenes, sintiendo sentido de interpretación y también las pausas. Para finalizar esta primera parte del proyecto, antes de concluir el semestre, que acaba de concluir, tuvimos sesiones y ensayos presenciales de acondicionamiento físico, conciencia del manejo del cuerpo y la voz, ejercicios para llevar los versos de la mente al cuerpo y movimiento, así como improvisaciones acompañadas de lecturas que nos permitieron tener un acercamiento real de las posibilidades que tenían los personajes y la convención que iba a seguir la obra. Esta etapa concluyó en una función virtual para la cual tuvimos ya un personaje asignado, una coreografía virtual con las targas que maneja la obra y principalmente un profundo estudio de cuál era el ritmo y sonoridad de los versos, que gracias a tener los ensayos por vía Zoom pudimos enfocarnos en la voz y el trabajo de los versos, donde también pudimos tener un primer acercamiento del carácter de los personajes. En el periodo de vacaciones, mis tareas para preparar el personaje Fa fue un análisis de cada palabra que contenía mis líneas para comprenderlas en su totalidad y así comenzar el proceso de memorización, donde las dos herramientas que más me apoyaron fueron memorizar primero, ubicándome espacialmente y con el cuerpo, como en los ejercicios del profesor Ibáñez, así como ir reconociendo la cantidad de sílabas, el ritmo, pausas para respirar y los encabalgamientos que nos enseñó el profesor Horacio. El análisis y construcción del personaje Fa se fue formando cuando retomamos los ensayos y comenzó el montaje de la puesta en escena, donde se planteó la relación que tienen cada uno de los personajes, así como las acciones, tareas y objetivos que llevaríamos a cabo tanto individualmente como grupalmente, donde al seguir el proceso de trazar la obra aparecían en mi mente una lluvia de imágenes, sentimientos y movimientos. Teníamos claro que el objetivo de todos los personajes es homenajear y exaltar a la condesa de Galve desde las loas, similitudes que tiene su grandeza y hermosura como la música misma,
Sabíamos que los personajes de las notas musicales somos parte y una extensión del personaje de la música, y en el caso de Fa se plantea qué es la fama. La fama que es gloriosa, la buena reputación, la grandeza, majestuosa, frágil, soberbia, fugaz, ordenada, jugando siempre en que son cualidades de la condesa y a la vez de la música. El canto formó parte de nuestro montaje. Bajo la dirección de nuestro director, se musicalizó la obra con melodías que estaban tanto como fragmentos individualmente o incluidas dentro de los versos, hecho que nos obligó a tener ejercicios de afinación, vocalización y a la vez creando conciencia de lo que nos solicitaba la indicación principal, de no caer en simplemente cantarlo, sino continuar con el trabajo previo del ritmo que tienen por ende los versos, acorde a la cantidad de sílabas que lo forman, y encontrar un punto medio entre el canto, el ritmo y la interpretación. La danza ha sido otra herramienta para esta puesta en escena, ya que toda la obra lleva una coreografía de movimientos y secuencias coordinadas a la par con todos mis compañeros. Está ejecutada por pies o cues muy precisos que nos llevan a composiciones escénicas acompañadas de figuras corporales que nos permiten seguir un ritmo y una secuencia de movimientos. Que en lo personal y con el personaje de Fa, la obra me ha permitido ejercitar mis aptitudes para el género teatral de la comedia musical, género en el cual he seguido un camino para su estudio y práctica desde el canto, la danza y la actuación, que al correr los ensayos y con la dirección encontré que el personaje y la obra tiene tintes o rasgos de una obra musical. Y también se fueron construyendo los movimientos, la voz, imágenes, tomándolo como un referente por el tono y la energía que requería interpretar al personaje de Fa o Fam. Las funciones presenciales que actualmente se están llevando a cabo me han mostrado la importancia de la condición física, oírnos en todo momento, cómo mejorar la afinación, pulir cada trazo o movimiento, no perder el ritmo, que la voz y nuestra interpretación sea cada vez mejor para que el público logre tener claridad de los versos, y practicar cómo a través del canto y la danza se despierte en el público una imagen, emoción o conocimiento sobre la música. Cabe mencionar que dentro del PAPIME el trabajo de diseño de vestuario que corre a cargo de nuestro compañero Seneca aportó también un análisis visual y corporal de los personajes en la presentación de los bocetos, y gracias a los vestuarios realizados he logrado encontrar en las funciones un juego corporal interpretativo para así formar secuencias y figuras de movimiento. Para cerrar, mencionar que la carrera de literatura dramática y teatro nos muestra el proceso en que todas las áreas y elementos que forman una obra de teatro deben unirse con el fin de presentar un texto. Y agradezco que en este proyecto he logrado tener una mayor comprensión de cómo estudiar, montar y representar un texto clásico y traerlos a nuestros días, comprobando que los textos y las letras son atemporales y nos aportan siempre conocimiento, como lo es en el caso de la maravillosa autora que el día de hoy en este coloquio estudiamos. Muchas gracias. Gracias, Adón, por tu honestidad, por recordarnos que la exigencia de un montaje de teatro clásico, por breve que parezca, pues no es tan sencillo, ¿no? Pero también la experiencia y la oportunidad que se va sumando al oficio del actor es importante, ¿no? Entonces sí, siempre es un gusto estar haciendo estas obras tan difíciles, ¿no? Bien, voy a cederle la palabra ahora a Juan Manuel Aparicio, Noel Aparicio, ¿sí? Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a todos los presentes en todas las partes del mundo donde nos escuchan. Yo soy Juan Manuel Aparicio. Al igual que mi compañero Aarón, me encuentro terminando mi licenciatura y formo parte de este PAPIME como actor.
El día de hoy les he traído un pequeño texto que hace un recuento personal desde mi perspectiva de lo que hemos logrado en este tiempo de trabajo. Se titula El teatro nos alcanzó. La vida, este momento en el que nos encontramos girando en un planeta sobre el espacio, o cual sea la forma en la que se le quiera describir a este momento, está llena de historias. La vida misma, el universo, es una gran historia que quizá lleva de largo lo mismo que este texto hasta ahora, o serán ya varios tomos tan largos como la famosa novela de Marcel Proust. La historia que me reúne con ustedes comienza con otra historia. Ya daban las 3 de la tarde en la Ciudad de México y un par de jóvenes teatreros salían de un ensayo en un teatro de la colonia Narvarte. Mientras esperaban unos tacos de canasta bajo la sombra de la sombrilla de aquel taquero, la joven de cabello esponjoso y rizado dijo de manera curiosa: ¿Te gusta el verso, Juanma? Sí, le respondió. ¿Te gusta Sor Juana? ¿Quieres estar en un papime? Horacio está buscando gente interesada en trabajar en un proyecto sobre Sor Juana. ¡Claro que quiero! Dime bien los datos para saber de qué se trata y le diré a unos amigos. Ese fue el inicio de mi yo aquí. Una historia que se une y forma parte de muchas otras que convergen en lo que Sor Juana y yo compartimos fe: el teatro. El proceso de este papime ha sido curioso en muchos sentidos. Comenzamos trabajando desde nuestro hogar, en medio de una pandemia, teniendo como meta o esperanza el encontrarnos en algún punto de la vida y hacer teatro con nuestros cuerpos juntos, físicamente en un mismo espacio, como se hacía antes. Se nos avisó trabajaríamos lo relacionado a el encomiástico poema a la excelentísima señora Condesa de Galve, una obra musical que escribió Sor Juana Inés de la Cruz. Por ello, nos prepararíamos con un arsenal de herramientas teatrales para estar listos al día que llegáramos al teatro. Comenzó entonces un proceso muy especial que solo había vivido cuando me sentaba frente al gran maestro José Luis Ibáñez. Mis profesores se convertían en mis compañeros. Para alguien que tiene cierto respeto por la jerarquía que la academia propone, ver como un igual a quien tuve como una autoridad en un aula de clases fue muy curioso, pues comprendes que por más que aquella persona pudo enseñarte lo que sabe en su materia, podemos juntos aprender lo que otros tengan por compartir. Así emprendimos este viaje, empezando por el maestro Elías Morales, mostrándonos cuán diestra en la música era Sor Juana, sacando del laberinto de versos del poema los secretos, estructuras, instrumentos y sonidos que la monja había vertido en él. Lo que comenzó como un mundo nebuloso ante nosotros, ahora, a la distancia, se puede ver la luz que Elías nos dejó para seguir un camino seguro. La maestra Rosa María Gómez, atenta y gustosa siempre de aprender, además de las participaciones tan personales que nos compartía, nos ayudó para llegar a donde nuestra esperanza estaba puesta: el teatro. Despertó unos cuerpos inmóviles para darle vida a los entes actores que hay en nosotros. Desde la pantalla, y más aún, desde los cuadritos de Zoom, ponía sus ojos en los pixeleados cuerpos que las plataformas virtuales ofrecen. Con retraso, a veces sin sonido, e incluso sin nuestro cuerpo presente en pantalla, nos movíamos según las indicaciones puntuales que Rosa María nos daba para poder alcanzar el teatro.
Todos hacíamos esfuerzos descomunales para poder estar presentes en aquellas sesiones pandémicas, donde despeinados, quizá con la ropa del día anterior, teniendo un plato de comida escondido a la de la cama, nos reuníamos de nuevo, esperanzados de llegar a poder tocarnos en un teatro. David Eudave, desde Guanajuato, llegó a hacernos mirar no solo el texto de Sor Juana, sino el teatro mismo desde otra perspectiva que honestamente no percibía en mi alrededor hasta que David la hizo notar: la parateatralidad. Lo que hay en el teatro, que existe pero no se ve. Lo que conforma una obra, pero no está precisamente en ella y sí lo está. Conocer y atreverse a llenar nuestro entendimiento de todo lo que puede haber en el teatro es lo que David nos compartió. El teatro musical no puede faltar en este poema de Sor Juana. Mundos que parecen tan distantes, Jorge Viñas logró unirlos, conectando la música del texto de la religiosa con el monstruo que es hoy día el teatro musical. Nos mostró el origen del teatro que la apasiona, dándonos un recorrido por un mundo del que yo era muy lejano. Más en el camino, me di cuenta que existe un mundo de conexiones e historias que permiten unirme con lo desconocido, como recitar un poema y saber que existió una condesa de Galway. La Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM resguarda muchos tesoros ocultos, desde sus libros, las historias que se crean en sus aulas, las y los alumnos brillantes que tiene, y a los profesores con quien tuve el honor de aprender. Una de ellas la conocí como profesora y al mismo tiempo como alumna del querido maestro José Luis Ibáñez. Margarita González es un diamante que las paredes de esta facultad cuidan celosamente, y el maestro Ibáñez lo sabía. Margarita se dedicó a pulir, mejorar, comprender, escuchar y ayudarnos a recitar aquello a lo que nuestra voz se presta en esta ocasión de los divinos años de la condesa de Galway. Con la habilidad que tiene Margarita para los versos, procuró encontráramos aquel sonido, ritmo, voz, cuerpo que los versos tienen. En los, he de decir, años que llevo sabiendo de la existencia de Margarita González, no ha habido persona alguna, a excepción del maestro José Luis, que recite los versos o cualquier lectura con la gracia que lo hace Margarita. El oído y entendimiento que tiene para el teatro es exquisito, pues quien conoce la lengua sabe muy bien usarla, y Margarita González es por excelencia la gran maestra del verso. En esta historia nos empapamos de Sor Juana observando el mundo parateatral que rodea a sus versos y a su misma existencia. Y para ello llegó la maestra Alejandra Holguín. Alejandra nos compartió, pero en mi caso no fue un compartir, fue un develar el verdadero mundo de las monjas y sus conventos. Comprender que un convento forma parte de la sociedad religiosa y política a la vez fue un gran asombro, pues descubro entonces que mi idea de los antiguos conventos estaba estigmatizada por el concepto popular de la monja actual. Toda anagnórisis lleva un momento de luto, pues desaparece la concepción que existía de una idea previo al evento revelador. Y este nuevo conocimiento se lo agradezco mucho a la doctora, pues ahora no sé más, ignoro menos. Todo este mundo de ideas, de imágenes, de conocimiento, de aprendizaje, cobró su fruto, pues a pesar de que sobre nosotros había un virus mortal,
Pudimos llegar a donde nuestra meta y esperanza estaban puestas. Los mundos que visitamos, las personas que conocimos, las historias que vivimos. Logramos aguantar el pandémico paso de la vida y nos permitió llegar a donde se pensó no se podría, al abrazo juntos. Y así, ya presentes, ya físicos, ya tangibles, palpables, sonoros y espaciosos, llegamos al teatro. Horacio Almada llevó, por primera vez en la historia de este planeta, la presencia de la música y su ut, re, mi, fa, sol, la al mundo virtual, dejando guardado para la posteridad su representación a 333 años de su composición. Pero no nos quedamos ahí. Después de los abrazos y sonrisas, Horacio nos llevó a Cristina Chávez, Aronida, Noelani Rodríguez, Seneca Trejo, Ángel García, Cecilia Esquivel, Arisbel Morel, Adrián Tronco, Rosa María Gómez, Margarita González y a mí, al montaje teatral del encomiástico poema. Un proceso tan vivo y bello como lo es el teatro, y con la dicha de compañeros que tengo, el proceso se llena de aprendizajes en conjunto, de descubrimientos en equipo y de fe, que es lo que todos le damos al teatro, como lo hacía Sor Juana. De aquella historia donde la música se desprende en sus notas para alabar a los virreyes, nacieron nuevas como la que hoy día tenemos presentes y vivimos a la par. Estoy seguro que esta historia aún no termina, pues de la vida solo sabe Sor Juana, y con ella muerta, aún no escribe que se acaba. Qué bonito escribe, ¿verdad? Deberías hacer unas loas para los doctores de esta facultad, para la directora Francis, que ya ves que ha hecho cosas padrísimas, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Y además muy cariñoso tu escrito con el equipo de trabajo, ¿no? Eso es lo que aparece siempre que hay un montaje, se forman relaciones entrañables, ¿no? Y eso es muy valioso para todos. Bueno, voy a ceder ahora la palabra a otra compañera también queridísima, ¿no? Ella. La dulce consonancia. Arisbel Morel Díaz. Gracias, Margarita. Buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Arisbel Morel Díaz y les compartiré mi ponencia que se titula El encomiástico poema Los años de la Condesa de Galve, la formación teatral en tiempos de COVID-19 como proceso intermedial evidenciado. De acuerdo a los estudios intermediales, todo aquello que cumpla una función ontológica específica y se interrelacione en el espacio y tiempo con otros elementos o sujetos puede ser considerado como medio. Desde esta misma perspectiva, el teatro opera como un hipermedio, es decir, como un intersticio, una conjunción de distintas disciplinas y elementos que son unificados en el contenedor teatral en un momento determinado. Aquí quisiera hacer una nota al pie de página porque antes de la pandemia podríamos hablar de un espacio físico limitado, pero como en el caso de este proyecto, sería más adecuado hablar de una espacialidad acordada y construida debido a las hibridaciones virtuales que se presentaron como alternativas de creación artística en los últimos años de distanciamiento social. En pocas palabras, el teatro o las teatralidades con fines estéticos son un arte que contiene a las otras artes en sí mismas. De ahí que se puede inferir que el teatro posee una estructura paralela o similar al personaje de la música interpretado por mi queridísima Margarita en la loa compuesta por Sor Juana.
que es el motivo de este coloquio y del proyecto Papime en sí mismo. Como la música, el teatro ordena unas partes con otras de acuerdo a sus proporciones y partiendo de un principio u objetivo en común. Si bien el texto dramático, el sentido de la tarea escénica de la música y sus partes es celebrar el cumpleaños de la nueva virreina de la Nueva España, el teatro, como disciplina, ha tenido diversas funciones ontológicas de acuerdo a los contextos socioculturales en los que se presenta. Nuestro oficio ha sido motivo de celebración, ritual religioso, herramienta de inclusión e integración pedagógica, divertimento para las clases acomodadas, negocio radical que conjuntaba diversos estratos sociales, propaganda, mecanismo de poder y de protesta ante este mismo organismo. Hay que recordar que no todos los propósitos del teatro en su historia han sido nobles o filosóficos. Por su naturaleza, el teatro es siempre pragmático, ya que involucra una diversidad de cuerpos que comparten una experiencia efímera. En este entonces, el teatro también ha funcionado como ensayo de forma de vida en colectivo, práctica acentuada en las vanguardias de los años 60, pero que proviene del teatro en la Edad Media y los siglos de oro. Este último ejercicio es, desde mi perspectiva, el propósito principal del montaje que se presentará en este mismo recinto en unas horas. Si bien el teatro desde la academia puede resultar polémico, es una realidad que la realización de un proyecto en la universidad permite a estudiantes, egresadas y maestras compartir una experiencia cercana a lo profesional con la seguridad de que el aprendizaje conllevará una reflexión sobre este a corto, mediano y largo plazo. Esto debido a que al incluir al teatro en un rigor de la institución se posibilita la creación de nuevas formas de trabajo que pueden impactar a largo plazo a esta disciplina en otros contextos. De ahí que un proyecto como este permita la existencia del diálogo intergeneracional en tiempos tan segmentados como son los años post-pandemia. Lo que es más, el compartir aprendizajes y perspectivas potencia la empatía y el entendimiento de un momento histórico atravesado por un sinfín de problemáticas sociales, económicas, étnicas y poshumanas, como es la crisis ambiental acentuada por los estragos de la pandemia COVID-19. Ahora bien, en el caso particular del encomiástico poema Los años de la Condesa de Galve, escrito por Sor Juana Inés de la Cruz, el diálogo intergeneracional y la inclusión de diversas disciplinas han acentuado la cualidad intermedia de un proceso teatral. Aunada a la planeación multidisciplinaria por parte del maestro Horacio Almada, la misma pandemia ha propiciado que el montaje se desarrolle de manera híbrida. Al inicio, cuando vivíamos el brote de la variante Omicron, los ensayos iniciaron de manera virtual para salvaguardar la salud de quienes participaban en el proyecto, así como de quienes cohabitaban estos espacios. Paulatinamente, los mismos espacios de trabajo se trasladaron a la hibridez para posteriormente convertirse en un proceso prácticamente presencial. No obstante, y como han mencionado mis compañeros, es vital aclarar que este montaje tuvo una presentación sincrónica virtual en la modalidad de puesta en pantalla, término acuñado por el mismo director Horacio Almada, evidenciando así la hipermedialidad que puede contener un montaje teatral. Si bien un Papime tiene como uno de sus objetivos ofrecer conocimientos que complementen a la formación universitaria, como puede ser el unir a la teoría con la práctica teatral, el propósito de esta ponencia es argumentar que el presente proyecto propone una metodología de formación teatral desde una perspectiva multidisciplinaria, intermedial, ética y empática con los y las estudiantes que vivimos la pandemia por COVID-19. En primer lugar, se trata de un proceso multidisciplinario porque, como ya se ha mencionado, en el montaje se incluyeron clases especializadas de diversas áreas de aprendizaje como son danza, entrenamiento actoral, historia, arquitectura, letras, investigaciones teóricas de vanguardia, cursos especializados en teatro musical, talleres de redacción académica y, claro, música en su teoría y en su práctica. Paralelo a esto, analizábamos el texto dramático, así como estudios de la vida y obra de la autora Sor Juana Inés de la Cruz. Acorde con esta currícula y como hipermedio, el teatro puede nutrirse e incluir a diversas disciplinas como son las artes plásticas, cinematográficas, danza, literatura, entre otras. De este modo, el proceso teatral funciona como un embudo que selecciona de acuerdo a un propósito particular aquello que es pertinente sin importar la segmentación del conocimiento.
Al evidenciar esta multiplicidad de saberes, así como las interrelaciones y flujos entre ellos, tomando como consideración un texto específico de Sor Juana, el proceso del montaje del encomiástico destaca la intermedialidad de los procesos teatrales. Debido a que la intermedialidad solamente se define en tránsito, continuaré con la última característica del prototipo de formación propuesta a partir de la elaboración de este papine: la empatía y la ética teatral. Para ejemplificar este principio, relataré una breve anécdota para después describir el proceso de trabajo que es acorde con estos preceptos. 3 de los ensayos presenciales que tuvimos en este montaje han estado dedicados al diálogo sobre las pedagogías teatrales, así como a las brechas generacionales y técnicas actorales de quienes participamos en el montaje. Espontáneamente y en 3 espacios distintos, el Salón de Usos Múltiples Rodolfo Sigli, el Aula Teatro Fernando Wagner y el Salón de Danza, surgió la inquietud grupal por expresarse en pensares sobre la situación actual de la formación actoral y teatral dentro y fuera del proyecto. A partir de la escucha y la mediación mínimamente esencial, reflexionamos colectivamente sobre aquello que es disonante entre nuestras diversas experiencias de vida y educativas durante un par de horas. Si bien en ninguno de los 3 casos se logró solucionar la pregunta del siglo: ¿cómo formar procesos de teatro desde la amabilidad y la inclusión absoluta, sin demeritar el rigor y la disciplina necesarias? ¿Cómo una individualidad puede integrarse a una colectividad sin modificarse? La experiencia de escucharnos posibilitó el intercambio de ideas y la coexistencia de visiones que permiten la empatía, el entendimiento mutuo y el trabajo en equipo. Conforme con esto, el cronograma del proyecto se elaboró tomando en cuenta los horarios y las actividades de cada uno y cada uno de los integrantes. Esto permitió que se priorizara la colectividad sobre las necesidades personales, sin por ello demeritar casos particulares. Asimismo, contamos con un periodo vacacional de 6 semanas que posibilitó descansar y reflexionar sobre el proceso de manera privada. Cuando se presentaban enfermedades o compromisos previos, se ajustaba el calendario, tomando en cuenta el tiempo necesario para integrar a la persona que hubiera tenido que ausentarse de manera efectiva. De ahí que se pueda inferir que el cuerpo colectivo e individual fue la materia de trabajo central a este montaje. Debido a que el cuerpo en singular necesita de otras y otros para activarse, para observarse y poder accionar, participar en un montaje teatral post-COVID permite llevar a cabo estas funciones al mismo tiempo que se ensayan maneras de acercarnos, de asimilar la presencialidad como un atributo intrínsecamente humano que la pandemia hizo que fuera olvidado. ¿Qué implica una reunión de cuerpos en pandemia? ¿Hasta cuándo usar cubrebocas en escena? ¿Cómo acercarme y cómo distanciarme mientras trabajo con mis compañeras y compañeros? Este proceso implicó asumir la responsabilidad comunitaria de habitar un mismo espacio-tiempo con otras y otros durante una emergencia sanitaria. Como ya se ha mencionado, los procesos teatrales también implican formas de estar, recorrer y transitar distintos espacios en conjunto, por lo que los grupos de trabajo ensayamos maneras de coexistir en simultáneo. Acorde con esto, el director del proyecto, al ser cuestionado sobre el propósito de la currícula del mismo en una entrevista realizada durante agosto de 2022, mencionó que el entrenamiento propuesto parte de su metodología de trabajo profesional, por lo que es importante decir que así como la academia puede nutrir a procesos que se encuentran fuera de ella, lo contrario también es posible. Para finalizar, se puede inferir que apostar por el rigor, por la disciplina con fines estéticos y éticos, es una propuesta que responde a la necesidad de incluir en la formación del Colegio de Literatura Dramática y Teatro una perspectiva rigurosa y organizada que tome en cuenta las intermedialidades y la interdisciplina en las artes escénicas teatrales post-COVID. Profundizar en esta metodología permitiría la inclusión de distintos saberes en el dinosaurio artístico que representan las artes teatrales en la actualidad, ya que el teatro del futuro necesita de la comunidad integrada, única realidad inalienable de este oficio. Gracias, Arisbel. Muchas gracias. Nos haces, a mí me haces darme cuenta de que esta universidad de veras es un lujo, es un lujazo que tenemos, ¿no? Y la importancia de este PAPIME
con estos procesos multidisciplinarios que no tendríamos en otro lugar, ¿no? Que no sería tan fácil acceder a ellos, ¿no? A estar cerca de grandes maestros también, ¿no? Y de tener un teatro, ¿no? Cuando sientes la luz así encima de ti, dices, ¿no? Y la universidad nos da ese privilegio, ¿no? Aunque no nos paguen. Bueno, a los actores, ¿no? ¿Sí? Pero sí el privilegio de ganar experiencia, ¿ves? O sea, de cualquier forma es una ganancia, ¿no? Y es gracias a la UNAM, ¿no? Muchas gracias, Elizabeth. Ahora le cedo la palabra al licenciado Jorge Sánchez Viñas, que también fue nuestro maestro. Hola. Gracias, Margarita. Pues les voy a leer un poco del trabajo que he estado haciendo sobre lo que hicimos, sobre lo que enseñé un poco. Pues yo estoy primero muy agradecido porque pues estoy en esta época donde estoy empezando a ser docente, también fuera y en otros lugares, y es muy raro y no sé, muy distinto esta experiencia y cómo organizar mis saberes para alguien más es para mí algo totalmente nuevo. Y pues bueno, les leo un poco. En este proyecto, al estudiar el encomiástico poema Los años de la excelentísima condesa de Gade de Sor Juana Inés de la Cruz, lo que más me interesó fue la manifestación y presencia de la música en escena, que además de tener textos y diálogos, convoca sus ecos o notas musicales a tener una conversación y juego en torno a la celebración de la condesa de Gade. Mi primer cuestionamiento va en torno a la presentación de este encomiástico poema. ¿Cómo es que se representa un personaje como la música? ¿Cómo se representan sus notas musicales? Quizá la respuesta es más sencilla debido a lo común de los personajes alegóricos en la época en que se escribió este poema, ya que quizá simplemente con que esté dicho por sus intérpretes, esta representación ya es suficiente. Sin embargo, hoy en día me cuestiono las posibilidades escénicas de estos personajes y esta situación que me lleva a preguntarme, ¿cómo es que se representa la música en el teatro? Esto mismo hace que encamine mi reflexión hacia la relación de la música y el teatro. ¿Cuál es el papel de los actores, actrices o intérpretes en esta ecuación? ¿Cómo estos seres que están en escena hacen aparecer a la música y a sus ecos? Y abriendo más esta pregunta, ¿cuál es la agencia performativa del intérprete en un teatro con música? De acuerdo a la historia de las artes escénicas, la música y el teatro son disciplinas hermanas que incluso antes que fueran llamadas por su nombre eran una misma cosa. A lo largo del tiempo, cada una ha adquirido su propia historia en el arte y la cultura. Sin embargo, considero que de alguna u otra manera entre ellas vuelven a encontrarse para enaltecerse, apoyarse o incluso para explicarse a sí mismas. El compositor y teórico Richard Wagner habló sobre un teatro total u obra de arte total que aspiraba, retomando a los renacentistas, a recuperar la tragedia griega en el mundo moderno. Wagner proponía que este sería el reto del arte del futuro. Abro cita: la unificación de los lenguajes artísticos procurará un nuevo arte que a su vez abrirá el camino de una nueva humanidad. Cierro cita. Sin embargo, esta unión de la poesía y la música que anhelaba Wagner solo sería posible por medio de los mitos. A pesar de esto, quisiera retomar lo anterior solo para enfocarme en la unión de las artes escénicas y la música, el potencial que esto tiene y la búsqueda, al parecer inevitable, de regresar de algún modo a un arte ancestral o ritual. Considero que a pesar que hoy veamos el teatro y la música como elementos muy independientes de sí, el teatro, por lo menos, comúnmente ha buscado expresarse con la música de alguna u otra manera, y a lo largo de la historia han existido varias manifestaciones teatrales unificadas con la música. No obstante, hoy existe un tipo de teatro que ha logrado capitalizar esta unión hasta el punto de ser reconocido por el nombre de teatro musical o incluso simplemente musical. Y como lo indica el diccionario de la Real Academia, género teatral o cinematográfico de origen angloamericano que incluye como elemento fundamental partes cantadas y bailadas.
más que crear un nuevo tipo de teatro, en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, se congregó el teatro, la música, el circo, la ópera, la vida nocturna, el cabaret y grandes variedades de entretenimiento que eventualmente coincidieron con una de las principales características de este país, que es la cultura del espectáculo, de la farándula, o como coloquialmente se le dice en inglés, show business, el negocio del espectáculo. Para principios del siglo XX ya existía el circuito teatral de Broadway en Nueva York, una de las avenidas más conocidas de la ciudad y punto de referencia para lo que ahora son 40 teatros que conforman el circuito. Eventualmente el negocio del espectáculo se hizo especialmente redituable, en especial los productos donde se hacía buena mezcla de elementos teatrales y musicales, que dio comienzo a la profesionalización de los productores, de los y las intérpretes, músicos, compositores y demás colaboradores, hasta que fueron poco a poco estructurando lo que ahora conocemos como el musical. Estas producciones son fundamentales dentro de la cultura estadounidense y, como dice Jeff Turner, el teatro musical es la columna vertebral de Broadway y da cuenta de la mayoría de los ingresos de taquilla y ganancias. Aquí el arte y el comercio se entremezclan. Martin Gottfried, en su libro Broadway Musicals, afirma que el teatro musical es la contribución más significativa de Estados Unidos al mundo del teatro. También enfatiza que, a diferencia de los dramas creados en Estados Unidos, los musicales tienen una construcción escénica puramente americana. Mucho de lo que ha construido el teatro musical norteamericano ha sido por medio de sus intérpretes, ya que gran parte del éxito se debía a que el público esperaba verles en escena y principalmente el talento con el que podían no solo actuar, sino también cantar y bailar. Quienes lograban ejecutar estas tres habilidades con eficacia en una puesta en escena musical fueron llamados triple threat o triple amenaza. Gran parte de la evolución artística que logró tener el teatro musical fue por la manera en que compositores, dramaturgos y demás colaboradores fueron integrando los elementos musicales y escénicos para lograr cada espectáculo. Gran parte de esto se concentra en la manera en que hicieron de la música algo dramático y escénico. Y aquí aparece la agencia del intérprete. Cómo integra y dialoga con la danza, el canto y la actuación para la escena. Y creo que mucho donde se puede ver esta evolución es en la danza. De aquí en el trabajo hablo un poco también de que en la danza se puede ver un poco la evolución del teatro musical, porque se dieron cuenta que ahí podían poner elementos dramáticos importantes para contar la historia, o incluso como parte de la concepción completa de la estética de cómo iba a ser todo esto. También con directores que eran coreógrafos a su vez, se hizo como una mezcla como casi, pues sí, conformando lo que conocemos ya más como teatro musical. Y también yo lo que propongo es que la danza es como esta manifestación de la música en escena física. Y pues bueno, de acá yo hablo de unos nuevos intérpretes que empezaron a aparecer en el teatro musical, sobre todo en el siglo XXI, que son los actores músicos o actores instrumentistas, que además de estar como actores, incluso bailarines de la misma puesta en escena, también son la misma orquesta del propio musical. Entonces ellos hacen todo, ¿no? Esto sobre todo en Londres pasó mucho porque cuando fue el gobierno de Margaret Thatcher redujo el subsidio de las compañías independientes y pues estas compañías hacían teatro musical y dijeron: no podemos pagar actores y músicos porque no, entonces ¿qué hacemos? Pues esa fue como una gran ventaja y pues hoy en día ya es una figura muy común. Incluso hay ya sindicato de actores músicos, porque no se les puede pedir lo mismo a los actores que a los músicos y tienen necesidades diferentes. Pero bueno, ahora voy a lo que escribí como conclusión. Entonces, ¿quién es el intérprete del teatro con música hoy en día? Necesita de características específicas y principalmente, ¿qué podemos rescatar de la labor de estos intérpretes para cualquier puesta en escena? Sobre los actores instrumentistas, quisiera destacar dos cosas. La primera, dicha por Winston Stone, habla de un director,
Doyle se dio cuenta que cuando el músico instrumental también es un actor, el balance del teatro y la música es completado por un solo intérprete. Es decir, acá es donde este balance es más evidente, solo por el hecho de ser representado por una misma persona, y entonces, más que buscar intérpretes multitalentosos, pienso en las posibilidades que puede tener un intérprete en un teatro con música que aspire a este balance, y así buscar un entrenamiento y exploración escénica que lo logre. Y quizá aquí está la agencia del intérprete en un teatro con música. En lugar de pensar en intérpretes multitalentosos, mi reflexión se encamina en pensar en las opciones que se pueden tener a nivel expresivo en una puesta en escena que es con música o tiene que ver con música. Y pensar que hay más de una manera en que se puede manifestar la música. Lo segundo es dicho por Harrison, que tiene un libro que se llama Actor Musicianship. La habilidad del actor instrumentista no siempre puede ser el vehículo principal, pero lo cierto es que el espíritu de la época actual, del teatro, abarca mucho de su carácter interdisciplinario. Esto para reconocer que siempre han existido los y las intérpretes con habilidades, talentos y estudios diferentes. Sin embargo, considero que hoy en día la figura del intérprete interdisciplinario es acorde al tiempo en que vivimos. Creo que últimamente se han roto algunos estigmas deterministas sobre el estudio y la profesionalización de alguna disciplina escénica, donde pareciera a veces que si decides dedicarle estudio a una nueva cosa, tendrías que abandonar la otra, como si incluso juntarlas y ver cómo funcionan juntas fuera imposible o cuestionable. A pesar de que hoy existe una preparación específica para los intérpretes de teatro musical, al estudiar la historia, reconozco que en un principio esto no fue así. Sucedió que los mismos intérpretes fueron aplicando su propio entrenamiento, ampliando su propio entrenamiento para tener más de una manera de expresarse escénicamente. Y como los actores instrumentistas, sucedió que por intereses personales, los actores y las actrices entrenaron un instrumento o que músicos decidieron probar con la actuación, aunque había casos excepcionales que siempre buscaron ambas cosas. También en muchos casos tiene que ver con la propia cultura, ya que países como Estados Unidos desde muy jóvenes conocen y experimentan el teatro musical. Sin embargo, el valor y lo rescatable para mí está en la manera en que cada intérprete quiso y logró integrar a sus propias representaciones o propia visión artística más de una disciplina que por principio parecieran dispares. Por eso vuelvo a subrayar que lo interesante es de qué manera buscamos esta unión del teatro y la música. Al compartir sobre la historia del teatro musical en este proyecto, pudimos discutir mucho sobre los modelos de producción con los que cuentan los países que mencioné a comparación del nuestro, y creo que mucho del valor de estudiar este tipo de teatro está en eso, ya que en este país muchas veces se quiere intentar hacer teatro copiando modelos de producción extranjeros que simplemente no empatan con nuestro sistema económico y la manera en que la cultura se ha desarrollado y formado sus propias estructuras. Pienso que al estudiar esto y tenerlo claro, pueden comenzar a generarse estrategias diferentes que empaten con lo ya establecido o propongan nuevas maneras de hacer, producir, generar nuestro propio teatro con música. Esta reflexión y exploración pueden expandirse también a la interpretación, dirección, diseño, dramaturgia, investigación. ¿Cuál es nuestro teatro musical? ¿Cómo hacemos aparecer nosotros a la música en escena? Estos temas fueron los que quise aportar a este proyecto. Sin embargo, ahora mi reflexión se encamina en cómo estos tópicos pueden ayudar a la preparación, investigación y escenificación en una facultad. He distinguido que hay pocos espacios donde se abra la reflexión de la música y el teatro, aunque en el presente sea difícil pensar en una escenificación sin música, aunque ésta sea incidental. ¿Cómo podríamos acercarnos más a estos temas sin necesidad de hacerles pasar a los alumnos y alumnas por toda una carrera de música? ¿Qué de la música misma se puede incluir en los programas de estudio o simplemente en las clases? Habiendo tanto estudio sobre la historia del teatro, ¿dónde se incluye la historia del teatro y la música? Y al enfrentarnos a un texto como el de Sor Juana, ¿qué ofrece la academia para abordar estos textos? Creo que mucho de las respuestas está en lo mismo que mencioné con los intérpretes, que es buscar esas herramientas y asirnos de ellas, que creo que es lo que pretende este proyecto. Muchas gracias, Jorge.
va a haber muchas preguntas, ¿eh? Ah, sí, cómo no. Porque estamos expandiendo nosotros los intérpretes de esta obra, ¿verdad? Por eso estamos cerca de estos grandes maestros, como Elías, que nos debe ahí 5 clases, ¿no? Y el día que vaya a hacer la función vamos a estar afinadísimos. Bueno, le voy a ceder la palabra entonces a nuestro maestro Elías. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias, Horacio. Es un enorme gusto estar aquí, es un enorme gusto participar en este patrimonio. Titulé mi ponencia Entre el caracol y los diapasones luminosos y pretende ser una reflexión en torno a los saberes musicales de Sor Juana Inés de la Cruz. Hablar del saber musical de Sor Juana es tarea complicada. Por un lado, aunque sabemos que su conocimiento sobre el arte de Euterpe era vasto y profundo, aún falta mucho que investigar. Por otro, la poetisa no solo se refería a la música desde un punto de vista estrictamente musical, sino que también lo hacía con sentidos poéticos y hasta metafísicos. En la presente ponencia hablaré de 3 aspectos de su vida y obra que nos permiten apenas atisbar el dominio que Sor Juana tenía del arte musical: su ingreso a los 15 años al convento de Santa Teresa, los instrumentos musicales que junto con su biblioteca poseía y su obra literaria misma. En primer lugar, su ingreso al convento carmelita de San José, mejor conocido como Santa Teresa la Antigua, se llevó a cabo el 14 de agosto de 1667. El detalle que nos es pertinente ahora es que Juana Inés ingresó en calidad de religiosa corista. Esto es, una aspirante con amplias habilidades musicales que debía someterse a un examen musical, además de cumplir con todos los requerimientos de una aspirante a novicia. Es pertinente mencionar que el padre José de Lombreida era el capellán de Santa Teresa y que eventualmente hacia 1689 este personaje llegaría a ser también capellán del coro de la catedral, lo que evidencia el amplísimo conocimiento musical que poseía. Es probable que Lombreida conociera a Sor Juana, a Juana Inés, desde antes, cuando ésta ya formaba parte del séquito de la virreina, doña Leonor Carreto, a donde había ingresado hacia 1665. Habrá sido también partícipe en la formación musical que muy probablemente Juana Inés adquirió o desarrolló en el Palacio Virreinal. A pesar de las dudas aún existentes en torno al cómo, dónde y con quién obtuvo Sor Juana su formación musical, todo indica que cuando ingresó como novicia en el convento carmelitano ya poseía una importante instrucción en este arte. La joven Juana Inés se enfermó seriamente y 3 meses después, en noviembre, habría de dejar dicho convento. No obstante, su vocación religiosa le llevó a ingresar al convento de San Jerónimo en febrero siguiente y a profesar como monja jerónima el 24 de febrero de 1669. En San Jerónimo había de vivir el resto de su vida y durante toda ella mantuvo contacto cercano con el padre Lombreida. Tan es así que hacia 1691 Sor Juana, en medio de una profunda contrición religiosa, encargó al propio Lombreida la venta de su biblioteca con el fin de destinar los recursos al erario de los pobres. Junto con la enorme cantidad de libros, cito, echó también de la celda todos los instrumentos músicos y matemáticos singulares y exquisitos que tenía. Fin de cita. Esto lo dijo el padre Juan Antonio de Oviedo, compañero del confesor de la monja, el también padre Antonio Núñez de Miranda. Vemos pues que nuestra musa invirtió parte de su dinero en adquirir instrumentos musicales. Consideremos que era habitual que toda señorita de familia acomodada tuviera dentro de su formación el estudio y la práctica artística y literaria, entre las que se incluía la ejecución de instrumentos musicales, el clavicordio, el arpa o la guitarra, entre los más frecuentes. Si ello era normal dentro de la educación de las jóvenes de las clases sociales altas,
Sor Juana, que vivió y que parte de su formación se efectuó dentro de la corte de la virreina en el propio Palacio Virreinal, y que además sabemos que tenía las habilidades y conocimientos para ser admitida como religiosa corista, seguramente podía ejecutar música en sus propios instrumentos, amén de que sin duda también cantaba. En tercer lugar, la propia obra de la décima musa evidencia que su conocimiento en esta materia era extenso, muy extenso. El romance que escribe a la excelentísima señora condesa de Paredes, excusándose de enviar un libro de música, es una muestra elocuente de dicho saber. La condesa de Paredes, esposa de quien había sido virrey de la Nueva España de 1680 a 86, pidió a Juana Inés le enviara a España el manuscrito del Tratado de Música que la monja había escrito con el propósito de publicarlo allá, como publicó mucha más de su obra. La musa le contestó con los versos de este romance, excusándose de enviarlo. Aquí algunos de esos versos. Mas si he de hablar la verdad, es lo que yo algunos días, por divertir mis tristezas, di en tener esta manía, y empecé a hacer un tratado para ver si reducía a mayor facilidad las reglas que andan escritas. En él, si mal no me acuerdo, me parece que decía que es una línea espiral, no un círculo la armonía, y por razón de su forma revuelta sobre sí misma, lo intitulé caracol, porque esa revuelta hacía. Pero este es tan informe que no solo es cosa indigna de vuestras manos, mas juzgo que aún le desechan las mías. Por esto no os lo remito. Y sigue el poema. Hasta aquí lo voy a dejar. Según el padre Diego Calleja, amigo y biógrafo de Juana Inés, el caracol era una obra tan lograda que bastaba ella sola para hacerla famosa en el mundo. Y aunque hoy el tratado está perdido, basta la alusión a la línea espiral de lo que en teoría musical conocemos hoy como el círculo de quintas, para darse cuenta de que Sor Juana manejaba a la perfección varios conceptos musicales, entre ellos intervalos, escalas, tonalidades, armaduras. Y tan comprendía su complejidad que buscó en ese tratado, el caracol, reducir a mayor facilidad sus reglas. No es cosa nimia, inclusive para los músicos, ¿no?, entender todo ese funcionamiento de las quintas, etc. Otra evidencia del conocimiento profundo que la monja tenía sobre música es el hallazgo entre sus libros de El Melopeo y Maestro, tratado de música teórica y práctica, en que se pone por extenso lo que uno para hacerse perfecto músico ha de menester saber, es el título del libro, de Pietro Cerone, músico italiano que nació en 1566, murió en 1625. El tratado fue publicado en Nápoles en 1613 y con sus más de 1000 páginas se convirtió en una de las referencias musicales más importantes en el mundo europeo y el novo hispano hasta bien entre el siglo XVIII. El detalle importante en este caso es que el ejemplar de la monja contenía anotaciones de su puño y letra que, según los especialistas, dichos conceptos ahí vertidos empatan con los que ella utilizó a lo largo de su propia obra poética. Incluso parece que hay cuestionamientos de la propia Sor Juana hacia el melopeo, ¿no? Así como ocurre con el romance escrito a la condesa de Paredes, las alusiones musicales plasmadas en muchas más de sus obras, permiten ver cuán versada era Sor Juana en los artificios musicales. Consideremos, por supuesto, la obra que nos convoca ahora, el encomiástico poema. En esta loa, Sor Juana no solo utiliza la música y a las notas musicales como meros personajes teatrales. Elabora toda una serie de metáforas ingeniosas que comparan las virtudes de la virreina con las del arte de Euterpe. Para hacerlo apela tanto a conceptos básicos de teoría musical, como los valores de las notas y los intervalos, como a sistemas completos que solo los músicos formados conocían y dominaban, como el sistema de hexacordos de Guido d'Arezzo, los tonos o los modos,
las reglas de la armonía, la teoría de los afectos. Pero además, tales conceptos no solo son utilizados con precisión técnica por parte de Sor Juana, también están insertos dentro de un exquisito discurso poético y retórico. Veamos un ejemplo. Tomo los versos 61 al 80 del encomiástico poema. En estos versos la música habla de sí misma. He de explicar, pues, que soy la música, que de tonos, voces y mensuras hago un compuesto armonioso. Facultad subalternada a la aritmética, gozo sus números, pero uniendo lo discreto y lo sonoro, mido el tiempo y la voz unida. Aquel breve o espacioso, aquesta intensa o remisa, y de uno y otro compongo aquel indefenso hechizo que, ignorado de los ojos, sabe introducirse al alma y dulcemente imperioso arrebatar los afectos, proporcionando a sus modos ya el alterar sus quietudes, ya el quietar sus alborotos. En estos pocos, hasta aquí los versos, en estos pocos versos Sor Juana da toda una cátedra sucinta, si bien perfectamente clara de qué es la música. Al mencionar los tonos, voces y mensuras, inicia su alocución planteando las partes fundamentales de la música. Las mensuras son las medidas de las notas, su duración, su ritmo. Esta alusión también se refiere a los compases, a la organización rítmica de una pieza. Las voces hacen referencia a las distintas líneas musicales o melodías de un coro o una composición, al tiple o soprano, al alto, al tenor, al bajo. Por su parte, los tonos, en este contexto, más que significar sonidos, pueden hacer alusión a los modos, es decir, a los distintos tipos de escalas, hoy hablaríamos de tonalidades, a partir de las cuales se componía la música en el siglo XVII. Con dichos tres elementos, las mensuras, el ritmo, las voces, las melodías y los tonos, la armonía, la música nos dice que hace un compuesto armonioso. El compuesto armonioso se consigue gracias a sus números, a las proporciones de partes de las que solo consiste lo hermoso que nos había dicho la música en los primeros versos. Sor Juana no solo nos permite ver cuánto conocía de la teoría musical pitagórica y cuánto había estudiado el melopeo de Pietro Cherone, también nos permite ver cuánto entendía de las facultades incluso microscópicas del funcionamiento físico-acústico de los intervalos musicales. Adicionalmente, la alusión a los números también podría significar que Sor Juana manejaba el bajo cifrado. Esto es una serie de números que hasta bien entrado el siglo XVIII se colocaban sobre la línea más grave de una partitura musical, a partir de los cuales el ejecutante de precisamente el clavecín, el arpa o la guitarra improvisaba el acompañamiento basándose en la armonía. Dichos números, dichas cifras, indicaban los intervalos con los que se debía construir el acorde en cuestión. Esa es una práctica comunísima en esta época, ¿no? Entonces, es casi imposible que Sor Juana no supiera de ella. Regresemos al encomiástico poema. Habiendo sentado las bases, la música continúa con su exposición y dirige nuestra atención a la agógica y a la dinámica, es decir, a la posibilidad de jugar con el tempo, la velocidad y el volumen de un discurso musical. Aquí retomo los versos. Pero uniendo lo discreto y lo sonoro, mido el tiempo y la voz unido. Aquel breve o espacioso, aquesta intensa o remisa. En primer lugar, vale la pena no pasar por alto la observación de la monja en la que asevera que lo discreto y lo sonoro ambos pueden unirse y utilizarse en conjunto o de manera asociada, y de que en uno y otro existe la posibilidad de aplicarse tanto a la medida del tiempo, a la velocidad, como a la de la voz, la intensidad. Lo discreto podría hacer referencia al matiz piano, a lo que era, o a un tempo de carácter andante o moderato. Lo sonoro podría hacer referencia al
matiz fuerte, o a un tempo más vivo o presto. Reitera, la voz puede ser intensa, nuevamente con dinámicas en forte, o remisa, que ha perdido su intensidad. Por su parte, el tempo puede ser breve, es decir, rápido o espacioso, o sea, lento. La música no termina su breve presentación sin incluir un aspecto toral en el quehacer artístico europeo y novohispano barrocos, la teoría de los afectos. En esa época, la música y todo el arte no tenía razón de ser si no producía en el oyente o en el observador, en el caso de artes visuales, una respuesta emotiva. Y bien sabía Sor Juana Inés que tal respuesta a la antigua usanza griega, en primer lugar, dependía del modo, del tono, de la escala en la que la música estaba compuesta. Sirva este botón como muestra el conocimiento musical que manejaba Sor Juana Inés de la Cruz. Cada alusión musical en su obra literaria está impregnada de conceptos teóricos del quehacer musical de su época que solo los músicos formados manejaban. No es pues extraño que tuviera vínculos con al menos dos maestros de capilla de la Catedral de México, Joseph de Loaiza y Antonio de Salazar. Se sabe que ellos compusieron música sobre los versos de la musa. La propia poetisa sabía la complejidad del lenguaje musical que ella podía manejar, y así lo dejó asentado en los versos 169 al 176 de este mismo encomiable poema. Dice: música, facultad que aunque todos sus cadencias perciben, sus artificios hay pocos que los entiendan, y fuera mortificar a todos con la extrañeza de sus términos, querer tratar sus sutilezas. Tratándose de música, Sor Juana Inés de la Cruz se daba el lujo de percibir sus cadencias, de entender sus artificios y también de tratar sus sutilezas. Muchas gracias. Gracias, Elías. Ahorita te voy a preguntar. Vamos a darle lugar primero a nuestro querido público. Hay preguntas o reacciones. Vi muchas reacciones, pero que quieran asentarse para configurar o para hacer un diálogo entre los que estamos de este lado y ustedes que nos han escuchado. ¿Hay alguna pregunta? Yo sí puedo preguntar. Claro. Gracias. Que no sea muy larga, por favor. Es una pregunta para Jorge, porque para mí es muy esclarecedor cómo parte de Sor Juana para después hacer una referencia a las formas de producción del teatro o del musical hoy en día. Pero si retomaras a Sor Juana después de haber hecho ese camino, ¿encontrarías en ese texto alguna manera de las que te preguntas de cómo hacer una forma teatral identitariamente mexicana para poder llevar nuestro propio teatro hacia el musical? A ver, ¿cómo fue? No supo ni de dónde le llovió. Sí, si Sor Juana podría dar alguna respuesta a esa pregunta que te haces en tu texto. Ya. Pues... O esta obra de Sor Juana, por supuesto, no la obra toda. Pues creo que eso es lo que... Así que ustedes están respondiendo en escena, ¿no? O sea, ya no sé cómo responderlo, lo sigo pensando, pero creo que como dije al principio, o sea, creo que ella, con solo decirlo, o sea, para mí me responde, a mí como que fui como, sobre todo, espectador, o como veía el proceso de ustedes,
como para mí fue, me alimentó mucho porque fue, claro, y por eso llegué como a esta conclusión. El punto es hacerlo, y pues ver qué hay, ¿no? Que sí hay, ¿no? Entonces por eso yo solo con aparecer, decirlo aparece, o ver cómo aparece con nosotros. Y por eso la respuesta para mí no está en como, entonces hay que ser unos multitalentosos, sino más bien cómo lo aparecemos nosotros, ¿no? Pero pues no sé, creo que es que para mí leer a Sor Juana es como de cómo lo hizo, o sea, lo apareció y ya, ¿no? O sea, por eso como yo cuestionándome todo de cómo lo hacen, incluso para mí es como yo siempre me he peleado con eso, ¿no? Porque he querido hacer yo de todo y pues más bien es como, no sé si tiene sentido lo que estoy diciendo, pero pues sí, solo como decir en sus partes y todo eso aparece, en sus partes se hace, así se disecciona y pues no sé, o sea, sigo pensando, no sé. Es que estoy pensando que tal vez eso en tus conclusiones en el texto le daría la vuelta completa a tu reflexión, ¿no? Por eso te lo preguntaba. Sí, sí, sí. Tal vez se lo puedas agregar a la... Sí, creo que... Aaron, ¿quieres decir? La moderadora. Bueno, la primicia de los musicales es cuando ya no caben las palabras para expresar lo que uno siente. Es por eso que viene ahí el momento cuando el intérprete canta, cuando el intérprete baila. Y creo que qué mejor manera de explicar lo que es la música y sus artificios que cantándolo, que bailándolo, que expresándolo con el cuerpo y con la voz, ¿no? Es muy diferente leer el tratado y ya verlo representado, escucharlo, verlo, cómo se mueve, cómo se compone la armonía, ¿no? Entonces creo yo que sí, cuando ya no caben los sentimientos y las palabras, es necesario cantarlo y bailar. Yo creo que es por eso la importancia que tiene esta puesta del encomiástico, porque te das cuenta de realmente todo lo que se dice, cómo lo puedes interpretar y cómo puede ser representado. Y creo que tanto para el público como para los intérpretes ayuda a que quede con mayor claridad todo lo que Sor Juana nos quería decir. Estoy seguro que ella hubiera hecho un gran musical para explicarnos lo que era la música, ¿no? Un musical sobre la música. Gracias. José Luis nos decía, canta y no llores, ¿verdad? Así es. Pero fíjate que esta pregunta que le hiciste a Jorge, ¿no? Pero es muy interesante porque efectivamente abre pues campos de reflexión y sobre todo para los actores, bueno, en mi caso pues, pienso que por el solo hecho de enunciar una obra como Sor Juana desde tu cuerpo, ya estás actualizándola. No hay manera de no actualizar una obra si no pasa por tu cuerpo, ¿no? Entonces, y por tu mente, claro, y bueno, con un director brillante e inteligente también, ¿no? Ojalá lo tuviera. Estamos tratando de demostrarlo con su pero no lo hemos logrado, ¿no? Pero bueno, sí creo que se está actualizando, pues, y entonces el teatro, quizá no mexicano, pero sí el teatro o la obra de Sor Juana que estamos representando, claro que tiene mucho, no solo de universitaria, ¿no? De teatro universitario, que es como el rasgo más importante de este montaje, sino de lo que somos los mexicanos y de cómo vemos a Sor Juana y claro la música dentro del teatro, que es un tema vastísimo y que los que no tenemos una educación tan completa, no somos nobles, la plebe, ¿no? Pues nos falta todavía desarrollar esas sensibilidades hacia lo que es la música, pero justamente voy a tomar la palabra
Si alguien la quiere tomar antes de mí, por favor, levante la mano, y si no la voy a tomar, porque quiero hacerle una pregunta al maestro Elías, que es muy importante para mí. ¿No? Estas proporciones de partes, ¿no?, que están dirigidas a los sentidos, ¿no?, y que cada sentido, limitado o no, percibe, ¿no?, de alguna manera. Después Sor Juana dice, mas el alma, allá en abstracto, conoce con evidencia que es una proporción misma, aunque distinta fresca. Y esa proporción misma tiene que ver ya no solo con la música, ¿verdad?, sino con una cuestión filosófica. Sí, yo creo que ese es uno de los problemas al estudiar Sor Juana, y es que cuando ella habla, no necesariamente solo se limita a algo, está poniendo algo de manera polisémica, con muchas posibles aristas, y pues toda la mañana llevamos en eso. Yo creo que de una manera muy clara nos está hablando que las proporciones de partes, sí, ahí se pueden ver de manera física, y las puede explicar de manera teórica, y también las puede evidenciar de varias maneras empíricas, pero también tiene que ver con sensaciones. Y una octava se siente de cierta manera, y una tercera, y una quinta, y esa en teoría es parte de la médula de la enseñanza de la música. Todo eso no nada más se queda en una bonita teoría, sino todo eso se traduce a sensaciones, ¿no? A sensaciones que por supuesto son individuales. Altera las actitudes y alborota, ¿no? Entonces, por un lado, creo que Sor Juana tenía esa conciencia de que todas esas proporciones de partes tienen que ver con sensaciones subjetivas, personales, pero también, y ya creo que vamos en el cuarto nivel, en esta posibilidad de hablar filosóficamente, metafísicamente. Sí. Entonces yo creo que eso está presente en todo el tiempo, en todo el mundo, porque se va desde lo físico y pasa por varios estratos hasta lo metafísico, ¿no? Y pues insisto que llevamos toda la mañana y nos podríamos pasar Toda la vida. diseccionando todo eso desde muchos puntos de vista, ¿no? Muy sabroso. Sí, este trabajo que me empeñaron, ¿no? Este empeño tan arduo. ¿Alguien más quiere compartirnos? ¿Quieres micrófono? No, así ¿Segura? Te lo puedo llevar, ¿eh? Soy la No, moderadora. Dale chance, pues yo quería conectar lo que preguntó Horacio con la ponencia de Jorge, que a mí como actriz en este montaje, si a mí me preguntan, yo tuve un compromiso conmigo misma de retomar la música, ¿no? El estudio de la música, gracias también al curso de Elías. Y no solo de la música, sino también de la danza, conectando todo lo de Rosy, y con tu curso, porque dije, bueno, es que va a requerir en mí más cosas, ¿no? O sea, tal vez estaba abandonada por la pandemia de muchas maneras, el acondicionamiento físico, pero como yo también fui músico, bueno, no tan chido, pero dije, es que lo tengo que retomar, porque también Horacio nos puso a cantar, nos puso ciertos movimientos, Bella Margarita, y que se movía súper hermoso, y dije, tengo que retomar la danza, tengo que retomar el estudio de la música, la afinación, porque no soy cantante, me gusta cantar, pero dije, tengo que ponerme a estudiar y a practicar. Y fue bonito, ¿no? Porque retomé cosas
que son un plus, bueno, más bien yo lo veo como parte elemental del trabajo del actor, llenarte como estos conocimientos de otras artes, sobre todo para el teatro. Y dije, pues es que me tengo que poner a hacer esto porque tal vez muchos lo ven como un plus, yo lo veo elemental. Y sí fue lindo, ¿no? Por ejemplo, retomé la guitarra, mi maestro de guitarra llega a la segunda clase y me empieza a hablar sobre ritmo y dice proporciones de partes y yo sí, qué bonito, ¿no? Que él no conoce para nada a Sor Juana, no ha visto esto y lo escuché de sus palabras, yo no dije nada, tal vez me está espiando, ¿no? Y lo dejo para que yo me asustara. Pero o sea, yo lo conecto con Sor Juana, con tu curso, porque dije, es que es mi compromiso como actriz ponerme a estudiar, tal vez no estudiar, pero sí en perfeccionar lo que estoy haciendo en escena, ¿no? Y pues sí, eso, y muchas gracias también por el curso y fue muy bonito escucharlo de parte de Juan Manuel, pues toda la convivencia. Y sí, yo conecto mucho esto del teatro y la música, porque también algo que se me había venido a cuentas durante lo que hablaba Elías, es que también conocía la física o la mecánica del sonido, Sor Juana. Entonces cuando yo estaba en ingeniería y tenía clases de acústica, nos hablaba sobre instrumentos, por qué la suena en 400, no me acuerdo, hertz, etcétera, 444, algo así, ¿no? Entonces, cómo suena la guitarra o cómo es el aspecto físico de la guitarra, y esto del tempo, que es breve o espacioso, digo, o sea, para mí no tenía como lógica, pero viéndolo desde el aspecto físico, digo, Sor Juana sí lo sabía también. Ajá, entonces se me hace muy interesante relacionar todo esto. Muchas gracias, Nalani. Aquí alguien quiere decir algo. ¿Tú estabas haciendo así, Juan Manuel? ¿Quieres volver a saludar al público? A ver si se salió Adrián. Yo creo que una cosa que anoto dentro del recuento de cosas es las distintas perspectivas, ¿no? Desde las que se aborda Sor Juana, es una de las cosas que a mí más me llama la atención. Y escuchar siempre la perspectiva actoral me parece muy interesante. Desde donde ellos generan su, y hablo muy específicamente de ellos dos, ¿no? Porque Ari, a pesar de que es actriz, inmediatamente escucho a Tirando atrás de ella. Ajá. Entonces es como en la intermedialidad y Gangui está presente. Y es como, está ahí, es muy difícil separarla cuando la escucho de ese proceso que ella lleva que ha llevado con ella. Es como de pronto escuchar estos procesos que son como sumamente directos, no sé cómo decirlo, como con un tratamiento mucho menos de tecnicismo, por así decirlo de alguna manera. Me llama mucho la atención cómo la experiencia para el actor constituye una gran parte de cómo aprecian a Sor Juana, ¿no? Yo que estoy desde otros lugares, es como, puedo apreciar esas cosas, pero es como un universo muy raro para mí. Agradezco como escuchar esas perspectivas que son meramente inmediatas, inmediatas, porque me hace a mí razonar en cómo es ese proceso de inmediatez de la experiencia misma, de cuando pasa por el cuerpo el entendimiento de la obra. Pues nada, gracias por compartirlo. No estoy ebrio. Es todo de más. A mí me parece que no es inmediato, sino que hay un proceso de sedimentación, ¿no? que se transduce en lo que se hace en escena, junto con el vestuario, junto con la música, ¿no? Y que estos contactos lo que permiten
resonancias, la palabra de Girangui, aunque sea del mundo entero, sí, que ella lo hizo como parte de un abordaje específico. Entonces, a mí lo que me gusta del teatro es que dices, pero haces, ¿sí? O sea, dices, te quiero, pero te empujo, entonces, ¡guay! Ahí se abre, ¿no? Se arma, exacto, se arma, tal cual, ¿no? O no dices nada y tocas con suavidad a alguien o algo y dices, porque haces, ¿no? Este rollo de la performatividad, ¿no? Pero para mí, eso es lo que tiene de importancia y yo es lo que agradezco, ¿no? Esa posibilidad, ¿no? De que a mí la academia me pone como, ya me quiero levantar, pero cuando sepa que estoy trabajando y que sea como sea, se va a hacer algo para otros y otras, a mí eso es lo que me parece lo más importante. Y esa relación de la música, ¿no? De cómo desde la experiencia actoral, ¿no? que atraviesa esta oportunidad de tener contacto con la historia del teatro musical y que condensa de una manera mucho más académica, Arisbel, que bien lo dices, y cómo es la música de todas maneras la que está presente en todo lo que hagamos, absolutamente en todo, ¿no? Esa cuestión de por qué te sigo o por qué te escucho o por qué no lo hago, tiene que ver con este universo sonoro de la música. Y de la manera que lo expresa Sor Juana es el... Qué bueno que Sor Juana era teatrera, porque sí que era teatrera, Sí, estaba un contrato en la corte, sí, qué bueno. Pero entonces ella justamente, Rosy, como le estás explicando tan padre, vuelve a acción su tratado musical, ¿no? Entonces, aunque el caracol se haya perdido, hay un texto que está actuando, que está volviendo a acción su libro del caracol, o sea que no está perdido, ¿ves? Ahí está, ¿no? Porque además ella dijo, tengo un librito que se llama Caracol, ¿no? Cristina lo dijo también. ¿Sí? Tú sabes, Cristina, eso Dicho está. Entonces, pues sí, el teatro es la virtud de que se vuelve acción, ¿no? Y lo decía Aurora en la mañana, este mismo encomiástico poema es en sí ya un tratado de Es un tratado musical en él mismo, claro. Trae a tus alumnos. Okay. Bueno, no sé si hay Yo nada más quiero decir que... Cristina, y luego... No, es que yo voy a hacer un anuncio ecuménico. Es que hoy Elías y yo vamos a organizar un coloquio sobre teatro y música. Entonces creo que hoy les empecé a mandar la información para seguir hablando de esto, porque creo que sí hay mucho que decir con esto, que cada uno de ustedes, además tiene el valor que lo dicen desde su experiencia, y eso, convertirlo en texto, estoy completamente de acuerdo con Rosy, es un proceso que integra la acción y la teatralidad, es decir, no termina cuando se baja el telón y termina la temporada, esto permanece y nos va a dar tema de investigación y de observación desde muchos puntos de vista, ¿no? Entonces también, ojalá que le hagan caso a esa otra iniciativa que ahora tenemos Elías y yo, de mandar un coloquio completo, no nada más a Sor Juana, sino a todos los aspectos que tienen que ver entre el teatro y la música. Eso quería decir. No, pues primero felicitarlos a todos porque estuvo todo muy bonito. Muy bueno. Francamente estuvo todo muy bonito. Primero, bueno, a mí me gusta mucho, maestro Elías, cómo explica todo. Todo suena muy bonito, pero me pasa un poco con el fenómeno de Margarita, con el verso. Yo lo oigo muy bonito, pero entiendo muy poco. Pero lo disfruto mucho. Yo también. Aunque ninguno lo entienda. Aunque ninguno lo entienda, verdaderamente disfruto mucho el hecho de compartir entre las disciplinas estratos de la información que son umbrales que yo ya no cruzo, ¿no? O sea, de la música sé tocar la puerta y se acabó, ¿no? Pero Entonces, con ritmo.
Híjole, depende de la ocasión. O sea que sí. Entonces, ver, por ejemplo, estas cosas que ya se le escapan a un retórico o a alguien que trata de estudiar la retórica, son niveles que ya no cruzan los umbrales. Es muy padre porque no lo entiendo en un nivel, pero en otro digo, Sor Juana ya había atravesado todas las barreras del conocimiento humano y metió todo, absolutamente todo, la acción escénica, la teoría musical, los recursos retóricos, todo lo metió en una cantidad de versos tan pequeña que es impresionante ver cómo cuando alguien domina el tema. Hace un momento las otras dos doctoras, Alejandra y la coordinadora de hispánicas, conversaban con una amenidad del tema. Uno dice, es que ya lo saben porque es parte de ellas, ¿no? Y con Sor Juana creo que ocurre un poco lo mismo con estos versos, que ella sabe, ¿no? O sea, no está siendo tonta. Entonces es muy padre ver cómo este proceso ha ayudado, por lo menos a mí me ha ayudado a tejer más conocimiento del que tengo. Y por otro lado también a los compañeros que están hablando de su experiencia como actores, creo que hay el estigma en el colegio de que si no escribimos desde la academia no es un texto válido o legítimo como un saber empírico de lo que está sucediendo. Los dos escriben muy bonito y está todo muy entendible, está todo muy claro, o sea, ustedes lo viven en el cuerpo y cuando lo pasan a la tinta adquiere un matiz muy particular que muy pocas disciplinas tienen al momento de hacer procesos de investigación. Entonces, José Luis insistía mucho en que la gente del colegio tenía que escribir lo que vivía y lo que estaba atravesando en los procesos, porque si no nunca íbamos a tener un posgrado y nunca íbamos a tener como mayor grado académico que la licenciatura. Y escucharlos es escuchar que eso existe en nuestro colegio, pero hay mucho temor a exponerse por el miedo de es que no citaste a no sé quién y tu texto ya no vale la pena, ¿no? Entonces creo que atender a nuestra propia necesidad y a lo que nos mueve dentro de un proceso escénico, sobre todo a los actores que lo viven y transmutarlo hacia las letras, pues es algo que Sor Juana hizo y creo que los actores pueden hacer, ¿no? Entonces muchas felicidades a todos, está todo muy, muy, muy padre. Gracias. Entonces, como soy la moderadora, voy a cerrar esta mesa, no sin antes agradecerles. Fue la mejor mesa porque no usé la tarjetita. No tuve necesidad de usarla. Eso quiere decir que esa es una mesa de primera. Entonces, quiero agradecerles y pues nos veremos pronto, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Gracias.